A continuación, la primera llamada de la mañana y hoy saludo a Fernando Navarro García, es autor del Diccionario Biográfico de Nazismo y Tercer Reich, entre otros títulos. Fernando Navarro, desde Llegó la Hora, 101 Televisión Andalucía. Hola, buenos días. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Justo en el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. 80 años ya de aquella efeméride. Para algunos queda muy lejos, para otros muy cerca. Efectivamente, 80 años en términos históricos no es nada, es un instante. Y hay que reconocer que al menos desde el punto de vista europeo han sido los 80 años en nuestra historia en los que jamás hemos tenido un conflicto de la envergadura que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que ha habido algunos conflictos locales, como fue la guerra de Yugoslavia y actualmente la agresión de Rusia contra Ucrania, pero Europa nunca ha tenido en toda su larga historia un momento de tanta paz como desde el final de la guerra en Europa, que fue el 8 de mayo de 1945. Por tanto, exactamente 80 años y unos días. ¿Cómo le explicamos a los más jóvenes la Segunda Guerra Mundial, que deviene de una Primera Guerra Mundial, una mitad de siglo XX extraordinariamente duro, con dos conflictos que dejaron millones y millones de muertos? Bueno, es difícil explicar, efectivamente, pero lo has apuntado bien. El siglo XX, o el olvidado siglo XX, diría Tony Judt, el historiador, es un siglo que está marcado por dos grandes guerras de carácter mundial, la Primera y la Segunda, y entre medio de ambas, el auge de los totalitarismos. Es un siglo que está marcado por el auge del comunismo, en primer lugar, 1917, en la Unión Soviética, e inmediatamente después por el auge del nazifascismo en Alemania y en Italia. La Segunda Guerra Mundial realmente es un choque entre dos formas de entender la política, la vida y las libertades. Es un choque entre las democracias liberales, fundamentalmente representadas por las pocas que había en Europa en aquel momento, Francia, Reino Unido, con la incorporación posteriormente de Estados Unidos cuando entra en guerra, frente a una forma totalitaria de entender la política y el Estado encarnada en aquel momento por la Alemania nazi, por la Italia fascista y también por el Japón imperialista. Son los tres grandes aliados del totalitarismo del siglo XX. Ese choque, ese conflicto, afortunadamente termina con la victoria de los aliados, democracias liberales, pero también con una alianza peculiar que es la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética no la podemos calificar de democracia liberal ni nada que se le parezca. Es una dictadura, era una dictadura como la copa de un pino, pero tras la invasión alemana de Rusia en 1941, pues obviamente Rusia se enfrenta también al nazismo y aporta un enorme valor militar y estratégico para el desenlace final, que es el triunfo de las fuerzas aliadas frente a los alemanes. Usted es autor de un interesante diccionario biográfico del nazismo y del Tercer Reich. ¿Se están repitiendo algunas secuencias de la historia que nos hacen pensar en aquella época, en épocas donde el totalitarismo invadió democracias, como por ejemplo en Alemania? Bueno, yo en este aspecto me voy a salir un poco de la tendencia. Yo no creo que la historia se repita. La historia nos da pistas. Hay patrones que es verdad que en ocasiones pueden evocar instantes del pasado y hoy en día los tenemos. Es muy fácil encarnar en un personaje como Putin esa mentalidad autoritaria o totalitaria que perfectamente encarnó en el siglo pasado tanto Hitler como Stalin en la Unión Soviética. Pero el contexto tanto europeo como internacional no es en absoluto el mismo, ni tiene la complejidad ni la violencia que existía en Europa en los años 30. En este momento en Europa tenemos una Europa estabilizada, con todas las críticas que queramos hacer al funcionamiento desde Bruselas de las instituciones europeas, pero Europa es un contexto geopolítico mucho más estable que lo fue en los años 30, que era un damero. Basta mirar el mapa de los años 30 europeo para darse cuenta de que en Europa había muy poquitas democracias
liberales que funcionaran, y las democracias liberales estaban también puestas en la picota. Entonces, bueno, ¿hay elementos que pueden inducir a equiparar? Pero yo no creo que la situación sea en absoluto la misma. Afortunadamente es mucho mejor. En la actualidad hay muchas menos guerras internacionales, por ejemplo, hoy. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los grandes, yo creo que, avances que hubo tras el final de la guerra, los conflictos internacionales entre grandes potencias prácticamente han desaparecido del mapa. En este momento tenemos Ucrania y Rusia, pero esto era lo habitual en la historia de la humanidad hasta 1945, y llevamos desde entonces viviendo en un planeta en donde hay menos guerras, las guerras son menos cruentas, aunque nos enteramos con mucho más detalle de lo que está ocurriendo en cada conflicto, y eso quizás nos distorsione la realidad. Las guerras son menos cruentas, muere menos gente y hay menos guerras. Yo creo que desde ese aspecto comparto las tesis en defensa de la Ilustración de Steve Pinker, ¿no? Ya. El Papa, el nuevo Papa, el pontífice León XIV, este fin de semana se refirió de nuevo a la paz y se refirió también a una posibilidad, a la de una tercera guerra mundial. Yo cuando le escuché, en fin, pensé que a lo mejor estaba yendo demasiado lejos. ¿Usted cree que estamos cerca de algo parecido a una tercera guerra mundial? No, mira, nunca se sabe, nunca se sabe. Las guerras empiezan de manera sorpresiva. Las dos grandes guerras mundiales empezaron cuando nadie esperaba que empezaran, fundamentalmente la primera. Puede ocurrir, hay quien dice que ya estamos viviendo una tercera guerra mundial, pero de una manera distinta, como solían ser las guerras clásicas, con dos grandes ejércitos enfrentados uno ante el otro. Podría ocurrir, hay grandes focos de tensión. Tenemos focos de tensión en Oriente Medio, tenemos focos de tensión en Europa del Este, Ucrania, Rusia, y hay un enorme foco de tensión latente desde hace décadas, realmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en China, Taiwán, lo que antes era Formosa. En cualquiera de estos focos podría desarrollarse una tercera guerra mundial, podría ser. Yo creo que el Papa está tratando de hacer un voto a favor de la paz, como corresponde al máximo representante de la Iglesia Católica, y en ese aspecto quizás esté exagerando un poco la nota también para concienciar a los creyentes, ¿no? A los creyentes. Pero vamos, yo no creo que estemos en este momento al borde de una tercera guerra mundial, aunque sí que es verdad que estamos viviendo una situación que recuerda mucho a la Guerra Fría, a la Guerra Fría posterior al final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Guerra Mundial termina en Europa en mayo y prácticamente a continuación empieza la Guerra Fría con la separación de los dos bloques, la Europa del Este y lo que sería la Europa occidental o el mundo libre, ¿no?, que era la terminología que utilizábamos desde aquí. Hablamos de Ucrania, hablamos de Gaza. Desde hace unas semanas la actualidad informativa periodística está pasando también por India y Pakistán, un foco que existía, pero sobre el que estamos poniendo ahora el ojo. Tenemos que estar pendientes de nuevos puntos calientes en el planeta. ¿Cree que en las próximas semanas, meses, veremos nuevos conflictos que van a mover la geopolítica mundial? Pues es un buen apunte lo de India y Pakistán. Efectivamente, yo antes no lo mencioné cuando hablé de los grandes focos de tensión, pero efectivamente ha sido sorpresivo y es bastante inquietante. Probablemente sea el más inquietante en este momento porque se trata de dos países enfrentados de una manera acérrima y además por cuestiones fundamentalmente religiosas. Son quizás los peores enfrentamientos que podemos encontrarnos, y ambos tienen armas nucleares. Por tanto, efectivamente sí que es un escenario bastante inquietante. Ahora, que de aquí vaya a desencadenarse una tercera guerra mundial, bueno, yo creo que existen organismos internacionales, entre otros la propia creación de la ONU en el año 45, es una consecuencia inmediata de la Segunda Guerra Mundial, la propia ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que hay herramientas internacionales que, si sabemos utilizarlas adecuadamente, y eso es harina de otro costal, tienen la capacidad de imponer la paz. La ONU tiene el mandato de imposición de la paz o mantenimiento de la paz. Entonces, técnicamente puede hacerlo. Cosa distinta es que el Consejo de Seguridad permita
permite hacerlo. Bueno, es un auténtico lujo tenerle en esta primera llamada de la mañana. Le quiero preguntar también si es tan amable de responder con qué está ahora, qué está escribiendo, qué está estudiando, qué tiene hoy, por ejemplo, encima de su mesa o en su ordenador. Bueno, pues hoy tengo unas clases en la universidad precisamente sobre la Guerra Fría del siglo pasado, no la que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, pues sí, siempre hay alguna cosita que se va escribiendo y se va publicando. Yo me dedico fundamentalmente a temas de ética aplicada a las organizaciones y de ahí mi interés por los derechos humanos y de ahí mi interés por los sistemas liberticidas, el nazismo, etcétera. Porque yo creo que son el mejor taller para aplicar dilemas éticos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en la Alemania nazi? Desde el futuro, o sea, desde hoy, todos hubiéramos querido estar en el lado de los buenos, todos hubiéramos sido alemanes nobles que hubieran protegido a judíos perseguidos. Pero ¿qué hubiéramos hecho en la Alemania de 1934? Y eso es un gran dilema ético que a mí me gusta plantearme. Realizo estas investigaciones. Qué bueno. Pues me lo quedo, ¿eh? Esta noche se lo voy a plantear a mis hijas. Me gusta el juego. Bueno, don Fernando Navarro García es autor, entre otros, del Diccionario Biográfico del Nazismo y Tercer Reich, es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciado en Derecho, varios posgrados, y ya digo, ha sido un auténtico placer charlar un rato de historia, un tema que nos apasiona aquí en Llegó la Hora en 101 Televisión. Gracias. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Y ahora directamente, después de la primera